Luz, cámara, acción. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Vale la Pena, en donde hacemos un recorrido por casting, actuaciones, frustraciones, deseos, logros. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es Martínez Lipac, que nos viene a compartir un poco de su historia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Bien? gracias por la No, por invitación. favor, gracias por estar acá. Nos vamos a ir así, como bien atrás, bien atrás, bien atrás. Vamos a hacer un ejercicio de irnos a tus comienzos, Sí, que eras un niño. sí. Hoy justo subí una foto, bueno, falleció Eusebio Poncela, un actor español con quien trabajé en la primera película que hice en cine, así que justo subí una foto y me decían, me ponían cosas y yo decía, todavía tenía los dientes de leche. Claro, de esos momentos. Claro, a los 8 años, 9 años, así que sí, son casi 30 años Es un atrás. largo recorrido. Sí. ¿Y por dónde apareció? ¿De dónde salió? ¿Surgió de vos, de tu familia, de un amigo? ¿De dónde apareció? Mm, Mira, nunca tuve la respuesta exacta de eso. Mis viejos son psicólogos, Sí. siempre nos estimularon mucho con respecto al teatro y al cine, con lo cual, bueno, veíamos cosas muy interesantes. Pero de ahí a qué te lleva a encontrarle el placer a la expresión, Sí. yo creo que es casi algo que es muy difícil encontrar la explicación de eso. Y mirá que la busqué con psicólogos. Sí, sí, sí. No, yo pedí estudiar actuación a los 7 años, Y fuiste a estudiar y fui a estudiar a lo de Hugo Midón en Río en Plateado. Río Plateado. Y en Río Plateado era un lugar, así como lo fue Nora después, que sobre todo que estimulaban el disfrute y el juego. Muy importante. Sí, Para mí entonces, muy importante. sí, así que creo que siempre como eso, siempre digo que fue como una base que todavía hoy no se corre, que tiene que ver con el tema de disfrutar de lo que uno Una base hace. sólida, digamos, para un puntapié inicial. Sí, pero sobre todo, digo, o sea, tener en cuenta que si hay algo que no te está generando disfrute, hay algo que probablemente Hay se algo que esté haciendo revisar. mal. Sí. Sí. Me parece que es importante eso. El disfrute, digo, hay diferentes características en las cosas. Uno puede estar haciendo una obra dramática, uno puede tener tensión con un compañero, no sé qué, pero me parece que siempre es algo que hay que buscar El el disfrute. disfrute. Sí. Y de estudiar en una escuela, ¿cómo aparece una posibilidad de traspasar a la pantalla o de llegar a un casting o cómo se pasa de solo estudiar y Ujú. de pasarla bien al otro lado? Fue inmediato, porque yo empecé lo de Hugo Midón y le pidieron a Hugo chicos para un casting de una película que se llamaba La vida según Muriel, una película Sí, de sí, hace sí, muchos sí. años. El casting lo hacía Nora Mosenko. Yo creo que también en otra etapa lo hizo Paula Hernández, ese casting. Pero ahí hay algo. Pero la cuestión es que Nora me vio en el casting. Yo no quedé para la película, pero me dice: Yo formo parte de un programa de televisión que se llama Magazine for Five, que era un programa todo hecho Por niño. por chicos, Sí. niñas y niños, Ah. además de Mex Ortiz Berea, Ujú. que era el conductor. eh, y me dice, si tenés ganas, mirá el programa y si te gusta, nos gustaría que empieces. Ok. Ese programa estaba en Cablín, que era un canal que ya no existe, eh, y ahí empecé. Inmediatamente ¿Y te gustó? ¿Te gustó ir a probar? ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Hay algo que me gustó dijiste? mucho, tenía mucho, siempre fui muy neurótico y había algo, se ve de eso que se notaba, como un niño así pensando todo el Sí, sí, tiempo, sí. pero tenía mucho desparpajo también, cosa que ya no tengo. Claro. O sea, hay muchas cosas de ese niño que yo envidio fuertemente. Bueno, uno cuando es niño anda más desinhibido por la vida. Sí, Cuando vamos creciendo nos vamos como curtiendo y haciendo caparazones que nos vamos protegiendo un poco de algo. No sabemos bien de qué, pero sí, me parece que es interesante igual eso, como al menos intentar trabajar en volver a esa impunidad que uno tenía inocencia. de chico, esa inocencia, sí, que es importante sobre todo para el momento de la prueba, en la actuación, ¿no? En los ensayos, digo,
Una probar. instancia de casting, esto de despojarse de miedos y de tal vez de construir algo que cuando te hace llegar a la instancia del casting no sos vos y te hace mostrar de una manera. Yo recién hablaba con Yair un poco de esto, de poder llegar despojado a una instancia de un casting Sí, y mostrarse tal como es uno, ¿no? sí, yo con respecto a los castings, siempre como mi premisa es ir a trabajar. En el sentido de, por lo menos yo como lo vivo, es, bueno, yo voy a mostrar algo, pero es ir a tener la disposición Sí. de escuchar, de trabajar, de resetear con respecto a las palabras del otro. Es como la disposición también, porque siento que si uno va solamente a Primer mostrar, viaje, eh, hay algo que se cierra, ¿no? Entonces, con algo demasiado preparado, ¿no? sí, Sin estar disponible. sí, me parece que está bueno sí ir con una propuesta, pero no estar cerrado a que eso se modifique. Yo creo que hay como dos cosas, no sé, como la concentración y la letra sabida son dos cosas muy, Es para partir desde sí, ahí. desde ahí. Después construimos. Sí, 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 sí. Pero con el otro, ¿no? Y no pensar que si aparece una indicación o algo es que uno lo está haciendo mal, sino que se está construyendo Sí, sí. con el otro. Sí, relajado. A veces uno tiene como esta tensión o la presión o lo estaré haciendo bien, me dijo demasiadas cosas. Yo a veces escucho las respuestas de las mamás, no, porque le dieron muchas indicaciones o no. Claro. Y a veces no tiene que ver con nada, Claro. ¿entendés? Como que hay cosas prejuzgadas de un casting. Sí, también me parece que hay algo que es que es una profesión donde inevitablemente se mueve el deseo, ¿no? Mucho, mucho. Y hay algo que nos constituye mucho en el hacer, y y que uno inevitablemente, cuando uno va a hacer un casting, hay algo de la fe y de la proyección del deseo. Em, Siempre uno escucha mucho la frase, bueno, ahora olvídate. Y es muy difícil olvidarse cuando uno construyó algo en su cabeza, en su cuerpo, puso ahí. Digo, pues si no, no vas al casting. Si no decías No, eso, y aparte es una instancia de prueba en donde uno espera un resultado, claro, inevitablemente. inevitablemente. Es así. Sí, sí, sí. Entonces, Podés hacer el que te olvidas por un tiempo como para no preocuparte, pero en realidad la carrera se va construyendo de muchos no sí, y de algunos sí. sí, de muchos no que te dicen y de muchos no que uno también debe decir, ¿no? Que también son muy complicados, digo, y Debería, pero no siempre se puede. no por muchas cosas, digo, por un lado obviamente por la economía, y por otro lado también porque esto de la ansiedad de no, de que no te borren, de estar presente, digo, son miedos, ¿Cuándo llegará otro proyecto? Lo tengo que agarrar porque no sé cuándo será el próximo. Entonces es difícil también parar sí, o tomar la decisión de decir, por acá no, esto no. Y si to- después no viene otro, total, sí, 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 ¿no? eso, son difíciles los no, pero me parece que son necesarios y que van forjando también un lenguaje Sí, propio, sí, sí. personal. A mí me costaban mucho los no y ahora no me cuestan, más allá de muchas veces necesitar el laburo, de tener Claro, una hija, claro. eh, pero creo que es también importante construir una identidad en relación a lo que te da curiosidad, a lo que te resuena, y en ese sentido están los no y están los sí. Está muy bueno, para mí está muy bueno. Pero volvamos a ese momento de empezar a trabajar, tu familia, porque una cosa es, bueno, te invito a que vayas a estudiar teatro, te acompaño y cuando llega un trabajo, ¿cómo te acompaña tu familia en esto? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo... Creo que nadie lo sabe primero, que es un aprendizaje que hay que hacer en conjunto, porque digo, incluso si sos actor y tu hijo o tu hija quiere actuar, tampoco sabes demasiado bien ¿Cómo cómo parar? pararte frente a eso, porque es distinto, ¿no? De la misma manera que uno va aprendiendo todo el tiempo a ser padre y que, digo, como hay Y una... se construye de a dos. Claro, se construye de a dos o Sí, de a sí, sí, muchos, sí. pero digo, como hay una metamorfosis todo el tiempo en la vida de uno y más en la vida de un hijo, em, es un continuo aprender. Em, Me parece que sí, hay algo como de saber, de aprender sobre todo a correrse cuando uno, mm, con los padres de chicos que actúan, ¿no? Ujú, De, de, de ser muy cuidadoso, de supervisar, sí. cosa que yo sentía que mis viejos hacían, Estaban. sí,
me cuidaban, era otra época Sí. también, era otra época donde, por ejemplo, yo hice muchas escenas que hoy no se podrían hacer. O la cantidad de horas, no existía minoridad, no se respetaban los horarios, no se aseguraban si el niño iba a la escuela, digamos, ahí, hoy está como, Sí, hoy es diferente. En ese momento tal vez los chicos se quedaban hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, y es verdad, se hacían cosas que hoy no se harían. no, y mis viejos, por otro lado, digo, también esa ansiedad que a uno le empieza a agarrar con respecto a la profesión, también es muy importante cómo la manejan los padres, porque hay muchos padres que, digo, el exitismo inevitablemente empieza a circular. Che, le va bien, le va mal, Sí, sí. a la gente le gusta lo que hace. Y como padre es muy difícil que no te suceda. Digo, uno va a ver jugar a su hijo a un Es un deporte tal y cual. le dan ganas de que Sí, sos enceste, el qué sé primer yo, fan, es así. Claro, Sos claro. el primer admirador, el primer fan, el que sí tenés que verlo, no sabes lo que hace, es un genio, es un capo, pero bueno, acompañar el desarrollo artístico de un niño tan pequeño no debe ser fácil. No, no, es muy difícil y es muy difícil, por lo menos lo que sí le fue muy difícil a mi padre fue en relación a la escuela. Claro. Yo desde que empecé la secundaria dije, yo tengo que rendir libre la secundaria, Ah, esa porque idea. trabajaba muchísimo. Ok. Mi Porque viejo, no se respetaba el horario de escuela, no se grababa después de las 14. sí, sí, pero Sí, yo, imagínate que yo iba a la escuela, claro. me tomaba un Remisa Martínez, iba a grabar toda la tarde y a veces después me iba al teatro. Entonces yo decía, che, yo ya sé lo que quiero hacer de mi vida y les daba mucho miedo que deje la escuela, cosa que terminó pasando. Claro, y que sucede, te iba a Y que decir, sucede. claro. Y que sucede también porque me parece que hay todo un sistema educativo al que no está preparado para chicos Claro. que definen su profesión a Bueno, edad ahora temprana. hay unas escuelas ahora que son a distancia, que comenzaron con los chicos de deporte de alto rendimiento Claro. y que ahora muchos actores, muchos niños actores lo están pudiendo Está hacer bueno. de esa misma manera, Sí. porque es verdad, vos decís, como vos decís, es verdad, así como un niño entrena 8 horas por día para hacer deporte, hay chicos que trabajan artísticamente. Sí, y me parece que también está bueno, digo, así como yo te dije, yo sabía que era algo para toda la vida o pensaba, también transmitirle con respecto a la actuación que puede ser por un tiempo también, ¿no? Digo, a los chicos que empiezan a actuar, la calma de decir, bueno, pero igual, Hoy es esto. sí, hoy es esto, está bueno estudiar otras cosas. Para mí, yo estoy cada vez más convencido de que cuanto más cosas sepa un actor, no relacionadas con la actuación, más interesante es como actor. Más se nutre. Sí. Bueno, brindarle otras herramientas al actor, como, digamos, vos decís que Sí, puede estudiar otras cosas me en parece que es, simultáneo. me parece que es importante. A mí me está pasando que yo cada vez admiro más actores que me dicen, che, estoy estudiando ciencias Que políticas, tiene otros talentos, ¿o qué es? abogacía, pinto casas, me gustan los autos y estoy obsesionado con los motores de auto. No sé, porque el actor que solo es actor, Está todo puesto ahí. sí, y me parece que es un poco riesgoso psíquicamente, Claro. ¿no? Porque se pone el ego muy, muy en juego, porque digo, mismo escribir, dirigir, cosas que tal vez tengan que ver con la actuación, Sí. pero no solo actuar. Me parece que está bueno tener escapes por otros lados, tanto en relación al deseo como en relación a la economía también. Totalmente. De Porque, repente viene un bajón, o todos sabemos que puedes tener una buena racha de pegar muchas cosas y de repente viene un año que no haces nada y tal vez sí tenés el dinero para no hacerlo, pero a lo claro, mejor, ¿y tu cabeza? sí, ¿Y qué hago con todo esto? ¿Y sí, ahora qué? sí, Ese es. y también creo que es muy importante algo que ya no se hace tanto, pero que se está empezando a ver nuevamente, que son las compañías. eh, Eh, Me parece que está buenísimo eso, ¿no? las Digo, autogestiones. sí, pero además juntarse, tener un grupo de experimentación, tener un grupo de prueba. Eso en una época se perdió un poco y yo veo que ahora se está rescatando un poco. Bueno, pero un poco viene ahora porque lo hablábamos antes. Tenés dos posturas, o te quedás esperando, y Ujú. sos el pasivo que espera y no me llega, y no me llega, no me llega, o generás. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene eso de emprendedor y de generar y ir para adelante y probar, y sale mal, salió mal, pero hicimos, ¿entendés? Ey, Es súper importante para mí generar proyectos. sí, pero además de eso, que es fundamental lo que estás diciendo, creo que está buenísimo la exploración de lenguajes. Porque muchas veces te llaman y te llaman y te llaman para hacer cosas y cosas, y es interesante y aprendes no sé qué, pero no termina de ser el lenguaje que a vos te
te obsesiona, por el que querés, en el que querés ensuciarte, que querés explorar de verdad. Y lo que te permite una compañía es decir, bueno, exploremos este lenguaje determinado. Claro. Y eso me parece muy importante como actor, para construirse como actor. Incluso cuando uno ve un director, una directora que genera lenguajes similares o que resuenan con lo que uno hace, acercarse. Pero no acercarse en plan, Sí, sí, sí. no, acercarse, ver sus obras, escribirles, decir qué te pareció. No sé, yo hago mucho eso, pero incluso lo hago con músicos o con tipos que escriben o con pintores, porque también creo que hay una Explorar, relación. sí, 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 sí. sí. Está muy bueno. Me parece necesario, sí, me parece que está bueno. Y vos también pasaste a dirigir. Sí, ¿Cómo es, digamos, siendo actor y habiendo siempre sido dirigido, dirigir, elegir otros actores? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo? mira, Porque es una mirada diferente, me parece. sí, yo te voy a decir algo polémico primero. Yo creo que el actor argentino aprende mucho a dirigirse a sí mismo, porque hay algunas áreas donde no está tan profundizado el trabajo de dirección. Con lo cual muchas veces hay cierta como auto subsistencia en Sí, relación a ser dirigido, con lo cual uno se empieza a dirigir un poco. Es decir, que de la práctica de la dirección a veces aparece de ciertas falencias claro. con las que uno se Sí, sí, encuentra. instinto de supervivencia, Sí, mismo digamos. la escritura, en una época que se hacían las tiras diarias y no sé qué, sí, había una base, pero el actor improvisaba. Que improvisar es en un punto escribir, escribirse a sí mismo, escribir en el acto, ¿no? Eh, Sí, cuando había que grabar hoy, pues salía mañana y había que resolver escenas. Total. Claro. Bueno, eso, uno aprende de esas prácticas. Después con la dirección me pasó, primero que me parece que es abrir mucho el horizonte, como en relación a cuestiones rítmicas, musicales, pictóricas, espaciales, ¿no? Como hay algo que está buenísimo que uno aprende que tal vez desde la subjetividad de la actuación uno pierde esas cuestiones de lenguaje también y cuando dirigís, digo, las podés moldear y llevar todas a cabo y hay algo muy placentero de eso. Y después para mí también entender que cada actor o cada actriz es un sujeto distinto, que funciona distinto y a mí por lo menos me interesa mucho en la dirección aquel que puede guiar y construir un lenguaje, pero que también toma del otro, porque muchas veces me parece que uno ve en directores que solamente uno se tiene que amoldar a su Solo forma de para, trabajo, ¿no? Los directores o directoras más interesantes con los que yo he trabajado son los que venían a traerte algo, pero también venían a a tomar lo que vos llevarte, me dabas y generar una alquimia entre esas cosas. Me parece que sí, el poder escuchar. sí, Sí. escuchar, ver, sentir cómo es el otro, con qué ¿Y resuena qué el le pasa a otro. cada personaje del otro lado? Sí, El que pone el cuerpo. sí, 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 sí. Me parece que por lo menos eso es lo que yo intento. Ahora estoy dirigiendo, soy pesado como director, soy denso, Ah, soy muchas veces lo que critico como director, ah. interrumpidor serial. Bueno, voy aprendiendo, pero también me parece que Está bueno reconocerse en lo que uno critica, total. ¿no? Sí, 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 y asumirlo y lo asumo mientras dirijo. Digo, perdón, esto sé que no está bueno, no sé qué. Pero también me parece que esto de que el actor, el director, eh, estar todo el tiempo reconocer que todo el tiempo uno puede estar aprendiendo, ¿no? Eh, Sí, de cada experiencia supongo que te llevas algo sí, diferente y enriquecedor siempre. sí, pero no pensarse nunca como alguien que ya sabe, ¿no? Sobre todo eso. Yo cada vez que voy a actuar, lo que me pasa es que digo, ¿cómo se actúa? O a veces paso 2 meses sin actuar y digo, no me acuerdo cómo se actúa. O dejo de hacer una obra 15 días y vuelvo y digo, "Che, ¿Cómo que era? cómo era, no?" Y uno lo redescubre, pero eso, es decir, pues si no se pierde algo. Si decís yo ya sé hacerlo, Yo ya sé, en general no es bueno para mucho en empezar con yo ya sé. no, 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 no. Digo, de la misma manera, sí decir, bueno, yo ya pasé por muchas cosas. yo viví algo similar, yo Claro, puedo, digamos, aportar esto desde lo que yo viví, dime exacto. vos cómo querés. Eso, y acompañarte y que pensemos juntos. Lo mismo cuando uno da un taller, o no sé, a mí me encanta dar talleres de vez en cuando, y es lo mismo, es decir, como, miren, yo en este momento voy a guiar el trabajo yo, Claro.
tal vez lo podría guiar cualquiera de ustedes, ¿no? Pero bueno, yo pongo acá mis preguntas en juego, no mis certezas. Eh, por lo menos, Me trajiste algo que quería preguntarte, porque cuando estuve leyendo un poco sobre vos, me gustó esto de que estabas dando talleres y workshop y cómo te parás, ¿no? Frente, digamos, tal vez en el lugar que estuviste, enfrente del lugar que estuviste vos mucho tiempo, queriendo aprender, buscando respuestas, y ahora del otro lado, ¿qué sentís que podés brindarle al alumno o qué herramientas, qué es lo que te hace transitar ese lugar? mira, generalmente los talleres que yo doy, hay toda una zona de incomodidad bastante grande, porque yo creo em, que puedo como, después de tantos años de ver actores y actrices, no sé qué, reconocer como dónde va rápidamente alguien, ¿no? Y cuál es su zona de comodidad y de repetición, no sé qué, que a veces está buenísima esa zona, pero generalmente a mí lo que me entusiasma o divierte, claro, es sacarlo. Y generalmente lo que aparece es crisis cuando uno sale de ese lugar, es un lugar más feo, es un lugar menos efectivo. Entonces, básicamente, un poco lo que yo hago es eso, Sacarlos de su zona de tratar, confort. sí, de que el otro pueda descubrir algo que no sabía que tenía o que no conocía. Y eso de verdad lo hago desde las preguntas. No, no desde las certezas, no de che, no de che, puede ser que vos, o puede ser que te pase esto, y qué pasaría si, y pensemos este elemento que se puso en juego, ¿qué es? ¿Qué le pasa al que mira con esto? ¿Qué? No, como preguntas, Claro. preguntas, preguntas, y a partir de ahí construir, develar, mover, ¿no? Sobre todo que se genere movimiento. Para mí está bueno eso, que al actuar haya un movimiento de cosas, si no, no Ah, es sé. que sí, a nosotros nos pasa mucho en la escuela, en los grupos de adolescentes, en donde los niños se van como instalando en lugares y en personajes, y de repente pasa cuando el docente lo quiere correr y ahí hay un conflicto y hasta un, no enojo, pero como un malestar del alumno, en donde, bueno, trabajamos con la coordinadora como para poder apoyar, pero no es fácil No, lo que vos proponés, y más en niños y en teens, como total. Y que por otro lado ese enojo está bien que ocurra. Digo, es parte de ese proceso de salir y es lo que le pasa a cualquier persona con cualquier trabajo, ese, ¿no? Pero hay algo que obviamente difícil, es más difícil en la actuación porque lo que funciona ya fue festejado, claro, ¿no? Entonces, menos uno quiere correrse de ese lugar porque que es me un lugar que te sigan genera aplaudiendo satisfacción. acá, que me... Claro, y obviamente que es lindo saber que estás generando en el otro eh, eso, no sé, un disfrute al verte, Sí, sí. ¿no? Pero también está generando el otro cuando hay crisis. Yo por lo menos ¿A vos te ha hay, tocado algún papel en donde de repente más o menos venías haciendo ciertos papeles o ciertos roles y te vino un desafío muy grande que tal vez pensaste no lo voy a poder hacer, sí lo voy a poder, te generó mucha yo incomodidad trato de que todos tengan eso. Yo intento que todos en los tus elecciones? Yo trato de que todos los trabajos no sean fáciles para mí. Es un intento que hago. Es como decir, bueno, a ver, yo puedo ir por acá, puedo ir por acá, pero ¿dónde me puedo encontrar en una zona de vértigo y dificultad? Bueno, lo voy a poner en juego, porque esa actividad y ese ejercicio de dificultad, si uno lo lleva todo el tiempo a escena, está pasando algo, está sucediendo algo y nos pasa en la vida. Digo, en este mismo instante nosotros estamos acá, ¿no? Y hay cosas, no nos conocíamos, esto tiene ciertas características que yo me siento así y me siento así, yo estoy un poco alérgico, todo el tiempo existe De incomodidad, de la desafío. incomodidad, la dificultad, ¿no? Entonces me parece que está bueno todo el tiempo traer eso a escena. Obviamente, digo, uno tiene que contar algo, y contar una historia y no sé qué, y la cuenta, pero me parece que es lindo cuando aparece eso, como en la dificultad en el ser humano y la pregunta de, bueno, esta es la historia, pero cómo la voy atravesando esa historia, ¿no? ¿Qué cosas me pasan? ¿Qué cosas le pasan a este personaje? Que por otro lado, bueno, yo creo también que el personaje como sujeto es algo que construye el espectador, ¿no? Digo, eh, no sé, uno pone conductas en juego. eh, yo lo asocio mucho a contarle una historia a un niño. Yo tengo una hija, durante toda su infancia le contaba cuentos que
inventando, sí, los cuentos inventados son los mejores. son lo mejor Para mí son los mejores. y se van formando mundos y mundos y mundos. Sí. Y obviamente yo nunca me creía que esos cuentos sucedían de verdad, ¿no? Pero había una fe al contarlos, había una disposición, había una entrega, una responsabilidad, y en ella había un acto de fe mayor de decir, bueno, durante un rato creo que juego a creer que esto ocurre, ¿no? Ujú. Me parece que cuando vamos al teatro, cuando vamos al cine, hay algo que es parecido a eso. Nadie cree que eso está sucediendo, digo, a menos que sea de género documental, lo cual Sí, 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 sí. es otra cosa que también es muy interesante todo lo que está pasando entre la ficción y lo documental. Ujú. Hay un acto de fe, hay un... Bueno, las biopic que están ahora tan de moda, que si Sí, bien traen una ficción basada en hechos reales, reflejan la vida de otras personas y que todos vemos ahí un montón de cosas que creíamos que eran así, nos enteramos de otras que no. sí, pero que Pero también eso está tamizado por una interpretación, eh, digo, primero de quien le escribe, hay tantas zonas que eso atraviesa, ¿no? Que finalmente eso es solamente una extracción de algo, ¿no? Mismo esto, cuando uno trata de hacer un personaje que existió o que no sé qué o que no sé cuánto, a mí, no sé, cuando dicen está tan parecido a, hay algo que un poco me empieza a aburrir, ¿no? No me genera fascinación el hecho de ver un actor que logre interpretando. exacto lo que era el personaje. No, porque, o sea, sí, como hay algo en la imitación que yo digo, y acá te estás perdiendo cuál es tu pregunta con respecto a eso, ¿no? A mí me gusta que si un actor va a interpretar a alguien que existió, ver qué le pasa a ese actor con eso que está interpretando. Porque inevitablemente hay una opinión, inevitablemente por el cuerpo le están pasando cosas al atravesar, al interpretar a tal presidente, tal político, tal músico, tal artista. Entonces, Hay un vínculo entre el actor que interpreta y ese personaje. Y la interpretación de ese actor está totalmente habitada por todo eso, por la experiencia, por haberlo visto por primera vez, por qué pensamientos tiene sobre eso. Entonces, a mí más que ver cómo lo imita, me interesa ver todo eso que ocurre entre esos dos sujetos, sí. ¿no? Y todo lo que ese actor le aportó a ese personaje. Total, bueno, eso, que Sí. jamás va a ser esa Mm. persona, pero con un texto o con una ficción, me parece que pasa lo mismo, o con un personaje. Digo, el actor que interpreta es un actor que está habitando con un montón de preguntas algo que termina llegando al espectador y que el espectador también termina decodificando de esa manera. Hay mucha información Mucha. en el medio y a mí me gusta que esa información aparezca en forma de pregunta, ¿no? Digo, que no nos olvidemos de esas informaciones que están atravesando ahí, porque para mí todo eso es alimento en la actuación y en el espectador también. Con respecto a esto de abordar personajes, vos ahora sos un adulto, cuando salís de un personaje salís, sos Martín, vas a tu casa, a la calle, más cuando sos un niño, un adolescente que está tal vez en un programa que tiene mucho éxito y que sale, y cómo te llevabas con el afuera, con que de repente te llamen por el nombre del personaje, con si tenías amigos afuera, eras el famoso, algunos chicos dicen, "No, a mí me encanta, no, a mí me hacen bullying porque estoy", ¿cómo era esa situación de trabajar, de ser famosa y con el afuera? Es un quilombo. Ujú. Y me parece que sí, es muy importante estar contenido en ese momento, porque digo, nadie nació para estar expuesto Tan expuesto. a miles o a millones de personas. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer Resistiré y salí a la calle y eso, incluso me puteaban, me decían, digo, porque a la gente, siempre se dice que como que al actor le cuesta diferenciar entre personaje y me parece que al público le cuesta Público, se más iba a que al decir, actor. claro. Al público le cuesta mucho. Entonces, está buenísimo como en esos momentos eso, Un cable a tierra, estar una contenido. ayuda, un cable a tierra, porque ahora, lo que ahora es el hate por las redes, Claro, antes era, como re- dices, en la calle. sí, sí, sí. Pero por otro lado, bueno, nada, es muy placentero porque por otro lado hay algo como de mucha devoción al actor cuando algo va bien, ¿no? Es así como es de cruel, es de hermoso, como la gente te quiere cuando le das algo
que le gusta. Es muy bello y de verdad, digo, te trae beneficios sociales No, bueno, y que estás increíbles. en las casas, vos hiciste como muchas seguidillas de polka, tal vez, de programas que entraban en las casas y Sí, de todas las noches de todos los argentinos. sí, sí. Entonces eras como parte de todos y de repente eso, ¿cómo lo sentías al afuera? ¿Tus amigos cómo lo vivían? No, mis amigos siempre lo vivieron bien porque tenía pocos. No, no, porque ¿O eran del medio también? no, ¿Cómo? porque yo también, es como, no soy el, digo, mismo mi familia me dice, che, tenías una nota y no nos avisaste. Yo no soy muy de hablar de lo que hago. Ok, Me ha pasado de ir a alguna fiesta y que unos actores pongan escenas de ellos en YouTube y digo, esto nunca vi nada que no, me dé tanto cringe en la vida. nunca lo Esto, haría. no, por eso es como, Claro. eh, em, pero mismo cuando una profesora me decía, no, no me actúe Slipak, ¿no? Es como, no, no, hay que entender que actuar, el actor no está actuando Mm, todo el tiempo. Actuar es un código en un contexto determinado, totalmente. ¿no? Digo, uno actúa en un set, uno actúa en un teatro, pero no es que el actor sabe actuar en la vida. Digo, porque fingir, mentir, es una característica que puede tener cualquiera. No es que el actor lo hace Bueno, mejor que ese otros es el seres bullying humanos. que muchos mencionan, que cuando son actores, son famosos, viene la maestra y te dice, no me actúe, un compañero Claro. te dice, ¿quién te crees que porque hago? ¿Entendés? Como que Sí, también es un lugar de exposición difícil. sí, es muy difícil la tarea de hacerle entender a la gente que el actor no actúa todo el tiempo. Es como, Claro, claro. es muy difícil eso. De hecho, bueno, no sé, cuando uno está componiendo un personaje, muchas veces si el personaje funciona, uno va a entrevistas y te dicen, ahora decímelo desde... Y es de verdad una de las peores torturas que le podés hacer a un actor. Claro, Es como una, no sé, es como desnudarlo, es una exposición espantosa, claro. porque hay algo que de verdad es importante Se entender, minimiza el trabajo del actor también. pero no solo Como eso, que, eh, te saca la idea de que hay un contexto claro, para actuar y de que de ese contexto, los que actuamos nos amparamos en ese contexto. claro. No todo eso, un teatro, Sí, te protege. un compañero, te construye, Claro, te construye. Entonces, cuando no está eso, no tiene por qué existir actuación. claro, No hay actuación en ese claro. momento. Em, Es como que le digan a un médico en una reunión, haceme una cirugía de Claro, corazón. claro, Más o claro. menos. Y sí, y sí. Pero bueno, nada, también el que no actúa no tiene por qué entender cuáles son los Sí, códigos de la actuación, ¿no? Este, bueno, nada de eso. eso. Y vos, después de haber transitado desde chico, cine, televisión, teatro, ¿en dónde podrías comentarnos que te sentías como mejor o qué te resultaba más placentero, qué tipo de proyecto No, a mí me encanta todo. actual? Eh, sí, sí. Sobre todo porque entiendo que las películas no son siempre iguales, las series no son siempre iguales. Digo, no podría nunca diferenciar entre cine, teatro y televisión. No puedo hacer esa división porque siento que mismo en el teatro hay 1.000 millones de teatros. Hay 1.000 formas de teatro. No es lo mismo ir a actuar al multiteatro, no sé, a hacer art, que ir a actuar a Estudio Los Vidrios con Lisandro Rodríguez, que es alguien que yo admiro mucho, o con una obra de Martín Flores Cárdenas, o digo, son otros teatros. Con las películas pasa lo mismo. Hay Como que tantos está diferenciarse lenguajes. en sí el teatro, del mismo teatro, la ficción. Claro, hay tantos lenguajes posibles y me parece que lo más interesante, o una de las cosas más interesantes al actuar, es estar disponible a construir lenguajes distintos, ¿no? Eh, a recibir la posibilidad de que cada texto, cada director, cada compañero sea un elemento de construcción de un lenguaje nuevo, incluso de un lenguaje desconocido, que se me haría imposible dividir solamente entre esas Por tres eso, cosas porque, sí. porque no creo mucho en esa división, honestamente. Creo que es mucho más extenso y hay muchas más variaciones que eso. Entonces, nunca podría decirte, me siento más cómodo acá, porque tendría que ahondar Un mucho montón más, abarcado. claro, en cada cosa. Sí, sí te podría decir que me siento cómodo en cosas, como te decía antes, que pongan preguntas eh, en juego, que pongan
como que te generen desafíos. Sí, sí. ¿Y decís que no muchas veces? Eh, sí, digo que no cuando sé que no va a existir mucho esa posibilidad, Ah, sobre todo. N- no sé, no denigraría nada, no hablaría mal de nada, porque me parece que no desde ese todo lugar de decir suma. prefiero pasar, esto no. Es que sé que yo no podría darle nada a eso, ¿no? Que no soy el actor indicado para hacer eso, ¿no? Que tal vez en algún momento lo fui, no sé, me acuerdo cuando en un momento en la juventud, me llamaron para hacer, yo no tenía laburo, estaba desesperado, y me llamaron para hacer una cosa que tal vez no hubiese hecho, Ujú, que era Taxi con Carlin, sí. que era una comedia de enredos, Ujú. hiper comercial, no sé qué. eh, yo me deprimí un montón, pero dije que sí, Ajá. porque lo necesitaba y Y porque en esa deprimiste época, antes al tomar la decisión y sí, decir sí, sí. Ok. que es algo que hoy no podría hacer, pero no podría hacerlo porque yo sé que ya no puedo hacerlo. No porque tengo unas convicciones de decir, no, porque yo sé que mi cuerpo no respondería a eso, porque sé que mi cabeza no me dejaría hacer ciertas cosas o ser efectivo para eso que necesitan, pero no porque digo esto está mal o no sé qué, no sé cuánto, simplemente porque yo no podría hacerlo, ¿no? Digo, uno también, no sé, no No es le que entregarías lo que ese proyecto necesita. yo no se lo podría Ujú. dar, pero por una cuestión mía, Sí, ¿eh? sí, sí, Digo, entiendo. incluso como una barrera mía, en donde, bueno, yo me voy sintiendo cómodo o teniendo frecuencia o dialogando con este tipo de cosas y con esto empiezo a tener cada vez menos diálogo. Claro. Y en un momento no lo puedo, ya no lo puedo recuperar, Ujú. ese diálogo, ¿sí? Más cuando uno se va poniendo más grande, qué sé yo, como las parejas. Obvio. Hay cosas con las que ya no podés Ya, lidiar. ya sabes en la segunda Claro. conversación que no es por ahí. Y sí, Sos papá. sí. ¿Y alguna vez tu hija te comentó que le gustaría la rama artística o si de repente te comenta que le ofrecieron o que se le acerca algo así? ¿Cómo lo tomarías? ¿Qué pensarías? Primero trataría de cuidarla mucho con respecto a la ansiedad. A mi hija, que fue mi gran sufrimiento, que todavía hoy arrastro un poco como de esos resabios o de esa cola de ansiedad Ujú, muy grande que tuve con respecto a la profesión. Em, y por otro lado, jamás decirle que no, claro. jamás, porque me parece que realmente es una profesión muy gozosa. No, y es algo más que deberías como papá, yo tengo 3 hijos también, acompañar, tal vez uno dice, no me imaginaba que es por acá o sí, pero bueno, escuchar, acompañar y Sí, a mí me parece que hay algo que es muy difícil en los hijos de actores y es que no se copen con la actuación en un momento porque de verdad ven tanto disfrutar a sus padres cuando actúan y de verdad ven vínculos tan intensos y divertidos y cómplices entre los compañeros que es muy difícil que que en se algún momento no te confunden. dé curiosidad y que no te dé curiosidad. Qué sé yo, Nina me acompañó mucho a las obras, ¿no? Em, a los camarines, ver a tu papá divirtiéndose, riéndose, después saliendo a actuar, equivocándose, haciendo lo mejor un día, haciendo lo peor otro, viendo qué pasa con el público. Digo, hay algo que es llamativo en eso, inevitablemente. Ujú. Entonces, yo veo que muchos pibes empezaron a actuar por sus padres porque los veían gozar a los viejos. Entonces, digo, si ves disfrutar a tus papás Claro. de algo, es difícil que no quieras hacerlo. Bueno, trato de pensar mientras escuchaba que también hay muchos hijos de abogados que son abogados y de médicos que también ven la carrera del padre y ven su disfrute y sus logros profesionales e intentan ese mismo camino. Tal vez después es o no, no lo sabemos, pero Sí, bueno. sí, sí, sí. Hay algo que, bueno, que también está. Pero en la actuación me parece que pasa menos, ¿no? Digo, en los abogados que yo te dejo el estudio, de no sé qué, te Claro. armo los El legado, contactos, sí, claro, sí, sí, el sí. Acá es legado, muy ¿no? personal, Sí, es una construcción sumamente personal sí, la del sí, sí. actor. Y me trajiste lo de las ansiedades. Sí. Y la carrera del actor se construye, como dijimos, con muchos, muchos no y con algunos sí, tal vez desde más cuando uno empieza desde chico. ¿Y cómo vos fuiste atravesando todos estos no o frustraciones o expectativas que tenías en casting y audiciones que ibas dando? ¿Cómo las ibas llevando? No tuve ninguna clase de aprendizaje con respecto a eso. Ok. Sufro de la misma manera hoy
con casi 38 años que a los 11 años cuando iba a un casting. Ajá. Eh, Digo, tal vez me pongo menos nervioso a la hora, pero no, el otro día casi me fui a hacer un casting en San Martín y casi me infarto. ¿Por qué? Y porque había tanto run run en relación a ese casting, ¿no? Y era tan difícil lo que te pedían. Y tan difícil al pedo porque el director ya tenía una idea de lo que iba a ser el elenco y de las edades del elenco, no sé qué. Pero yo lo hice y preparé un monólogo terrible de una obra que hice que se llamaba Salinger, que era un monólogo muy difícil, y después tenía que hacer el monólogo de Shakespeare, y no sé qué, no sé cuánto, y llegabas y veías a los actores saliendo pálidos, nerviosos, y no, no lo hice mal, qué mal que la pasé, no sé qué, no, no me dijo nada, me saludó así, me saludó así. Yo dije, che, esto es ¿Qué como, uff, onda? ¿no? Y empecé y me agarró un dolor en el pecho después de hacerlo, me quedé temblando, ¿viste? Es como ¡Wow! Un montón. un montón, pero a veces pasa. Sí, qué raro. A veces pasa, es así, qué sé yo, cuando viene un director de afuera y algo, viste, que inevitablemente Genera, y como decís, genera un run run y genera, nos hablamos, claro, se hace una bola y después, pero no, no aprendí a lidiar con la espera de los castings. No, no aprendí para nada, lo sufro, me quedo diciendo el texto del casting no hubiera hecho de esta días después de manera, decirlo, sí, sí, eso ni eso. hablar, Sí, sí, sí. eso ni hablar. Em, Después, bueno, nada, también uno lo que va aprendiendo es escuchar escuchar lo que necesitan, ¿no? Me parece que en todo caso ese es el aprendizaje, llegar con esta disposición que te decía antes, con la concentración. Bueno, y si el director o directora de casting es piola, te va probablemente a dirigir de una manera Te va a ayudar, eso interesante. sería lo ideal. Claro, bueno, Ah, ok, tomo esto, hago esto. Digo, podría ser un lugar de mucho placer un casting, ¿no? Porque es que como, uno dice debería, debería, debería. debería, ¿no? Porque esto es, che, juntémonos a trabajar, ok, vengo a probar algo, vengo a probarlo. Claro. Con lo gozoso que eso puede ser. Ah, me dijiste esto y está buenísimo. El otro día fui a hacer un casting, me tomaron un casting, y la verdad es que el director, re bien las cosas que me dijo. Y yo terminé el casting y dije, che, loco, qué bien que dirigís. Se siente bien cuando te dirigen bien en un casting, Claro, claro. ¿no? Es muy, digo, salís con una buena sensación, sea o no. Después sí, te seguís maquinando, y Ya maquinando y sé, maquinando, pero si no fue, no importa, la transitaste de una buena manera. pero la Claro, pasaste bien, por lo claro. menos. La pasaste bien. Me parece que eso es importantísimo, que haya diálogo entre el actor y quien dirige el casting. Que esté abierto ese Bueno, diálogo. eso también habla de un buen director de casting. Eso. Sería buenísimo que todos sean así. Bueno, vamos cerrando. Bueno, Bueno. imagínate que te encontrás con este Martín de aquel comienzo, cuando empezó en Río Plateado y cuando le llegó esta posibilidad Sí. de magazine y ¿qué le dirías después de todo este recorrido que Le diría, hiciste? no hagas Dibu, no te va a aportar nada en la vida. Hacer Dibu 2. ¿Para qué lo vas a hacer, amigo? No, tranqui, tranqui. No, no, ¿qué le diría? Eso, tranquilo, tranquilo. Terminé el colegio, estudié algo, aprendé el arte de la madera, no sé, que estudie más cosas, le diría. Aprende inglés, aprende más cosas. No, no todo es actuar, Ok, le diría. ok. Bueno, muchísimas Por gracias por favor. haber estado hoy con Bueno, nosotros. gracias. Y hasta aquí llegamos con nuestro podcast Vale la Pena. Eso te quería preguntar. ¿Valió la pena tu recorrido? Pero claro que vale la pena. Obvio, vale muchísimo la pena. Y hay que hacer que siga valiendo la pena, Sin dudas, ¿no? sin dudas. Bueno, y aquí estamos. Si les gustó y quieren dejar algún comentario, será bienvenido. Y si quieren compartirlo con alguien, esto nos ayuda mucho a crecer. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos.